Nosotros vamos a continuar acá porque tenemos algunos videitos para ir analizando en esta noche. Exacto, porque nos preguntamos, ¿no? ¿Te acordás el lema de la gestión de campaña de Javier Milei? ¿Cuál fue? Vamos contra la casta. Sí. Pero en cuanto a las medidas que está desplegando, por lo menos que está adelantando Javier Milei y su equipo... nombramientos. Claro, y con los nombramientos, uno se podría preguntar, nos podríamos preguntar, ¿es contra la casta o contra la gente esas medidas? Escuchen lo que expresaba Javier Milei en una entrevista periodística anoche, hablando de los créditos UBA, los créditos que en su momento, en el 2017, justamente desplegó el expresidente Mauricio Macri para acceder a gente, para que la gente pueda acceder a créditos hipotecarios. Sí. Vino una inflación pavorosa desde ese entonces hasta ahora, que hizo que los créditos fueran prácticamente impagables. Y le preguntaron a propósito de esto a Javier Milei y respondió esto. ¿Qué piensa hacer usted con los tenedores de crédito UBA que están tan castigados? A ver, los tenedores de créditos UBA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, la pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. Sí. ¿A usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UBA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tome. Casi prácticamente no había, el único crédito que había era el UBA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase de vuelta. No, bueno, cada uno se arregla como puede. A ver, usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que tiene que hacer cargo de la decisión. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Sabes cómo podíamos llamarlo a esto? Falta de empatía. Un poco de empatía para la gente que la está pasando mal. Y le marcaban muy bien los periodistas porque le decían, pero esto fue alentado por el propio gobierno de Macri en su momento, estos créditos, claro, porque parecían interesantes y después vino arrasó una inflación muy, muy alta y se hicieron impagables. Y el Estado, según la mirada de Milei, no sorprende, porque es un anarcocapitalista, como él se autodefine, en donde para él el Estado no debe intervenir. Pero, de la empatía vamos a hablar dos videitos después, también, más adelante. Pero antes vamos a hablar acerca de la gente y de lo que se viene para el pueblo argentino en sí en estos próximos 4 años. Sí, por lo menos adelantos, ¿no? Porque fíjense lo que dice Carlos Rodríguez, que es el jefe de asesores económicos del equipo de Javier Milei, cuando le preguntaban respecto de algunas actitudes que podría llegar a tener la gestión de Javier Milei para con precisamente la gente. Miren lo que decía Carlos Rodríguez. Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Bueno, un detalle, ¿no? Dijo, van a tener que sufrir. No dijo, vamos a tener que sufrir. Y además daba ese ejemplo de quiénes van a la guerra. Los que dicen los jefes, los de arriba. O sea, nosotros, le faltó decir a Carlos Rodríguez. Verdaderamente, otra vez, una falta de empatía importante, ¿no? Bueno, y ahí se resalta la falta de esta cualidad, por así decirlo. Ojo, en la entrevista esa que veíamos recién de TN, Javier Milei dijo
Yo dije lo que iba a hacer en la campaña. Yo dije que iba a haber un ajuste y un ajuste muy fuerte, y en eso tiene razón Javier Milei. Anunció, pero la gente parece que optó la opción del ajuste fuerte. Y en relación a esto, justamente Carlos Rodríguez le preguntaron explícitamente si no tiene empatía para con la gente que la está pasando mal o que la puede llegar a pasar mal, y esto respondió con mucha honestidad, yo diría brutal, Carlos Rodríguez. Liberal en lo económico, pero digo, les molesta los derechos de las mujeres, los homosexuales, no repudian la dictadura. Son más que conservadores, son reaccionarios en algunos casos. Es probable, yo soy muy poco empático, o sea, me aíslo de todo esto. Bueno, me aíslo de todo esto. Claro, y le marcaba muy bien Novarecio porque le decía, ustedes no son aparentemente liberales, pero sin embargo son liberales, pero son bastante conservadores en muchos aspectos. Y evidentemente no se desligó de esa posibilidad Carlos Rodríguez, porque dijo, sí, me cuesta ser empático, la verdad. Pero muy sincero, pero demasiado sincero, y yo diría hasta con cierto cinismo también, ¿no? Sí, y volviendo a lo que decías al inicio, ¿no? La pregunta era si era contra la casta o contra la gente. Ya se dieron a conocer algunos nombramientos en la jornada de hoy que ¿sorprenden o no sorprenden? Y bueno, sí. Yo diría que hay una dualidad, porque no sorprende porque ya hubo un acercamiento entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri con el propio Milei, pero recuerden ustedes, hace tan solos un par de semanas atrás en un debate en donde estaba Patricia Bullrich, estaba Sergio Massa y Javier Milei, lo había acusado en ese debate presidencial el propio Milei a Patricia Bullrich de ser en su momento, en la década del 70, una montonera tirabombas en jardines de infantes. La cosa no quedó ahí, porque Patricia Bullrich hizo una denuncia, hizo una ponencia judicial contra esa acusación gravísima de Javier Milei, y resulta ahora que esa montonera tirabombas en jardines de infantes en la década del 70 es la ministra de Justicia de aquel que la acusó de esa situación. Toda una paradoja dentro de este escenario político actual. De seguridad. Perdón, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya ocupó este cargo durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora vamos a observar, siguiendo con esta línea de análisis respecto de lo que ocurre en el orden nacional y la posibilidad a la hora de entender de cómo va a ser la gestión de Javier Milei, Carlos Maslatón, que supo ser alguien muy cercano a Javier Milei, se autodefine como liberal, pero en los últimos tiempos viene muy enemistada la cosa, sobre todo de parte de Carlos Maslatón, y que en un tuit expresaba esto. Escuchen, miren. Para que entienda mejor la actual hora política y económica nacional, 1. Milei los cagó, va a ser todo al revés y 0% liberal. 2. Milei empalma el crash macrista del 2018 con este 2023 trayendo a los mismos criminales financieros de entonces que fracasaron y huyeron. 3. Lo de Ocampo con la dolarización era trucho, siempre se los dije, no lo quisieron creer. Ahora, de mi parte, que se jodan todos. El Ocampo que se refiere Maslatón es Emilio Ocampo, que en su momento sonaba como para ser el titular del Banco Central, para que elimine el Banco Central, según la mirada que tenía en ese entonces, hace poco tiempo atrás, Javier Milei, pero parece ya que Emilio Ocampo, que era el alma mater de la dolarización del equipo de Javier Milei, parece que ya no corre, no va a estar. ¿Por qué? Porque está supeditada a la designación como posible ministro de Economía de Javier Milei, de alguien muy cercano a Mauricio Macri, Nicky Caputo, que es el primo del amigo del alma. ¿De quién? Precisamente de Mauricio Macri. Perdón, dije Nicky Caputo es el amigo del alma. Luis Toto Caputo sería el ministro designado por Javier Milei en el área de economía. Y Emilio Ocampo había puesto una condición sine qua non para acceder al Banco Central, la dolarización. El tema es que Luis Toto Caputo pareciera no estar tan convencido respecto de esta dolarización, y eso haría que finalmente Emilio Ocampo no esté dentro
del Banco Central, al frente del Banco Central. Bien, Roberto, como siempre, gracias. Mañana seguramente vamos a estar cerrando la semana con más novedades. Seguramente, acá estaremos porque todo el tiempo están habiendo novedades y seguirán seguramente hasta el 10 de diciembre.